Mi suegro me quitó el plato para dárselo a los hombres. Una semana después, entendió lo que era tradición. Mientras recibía a la familia para una cena, el papá de mi esposo agarró mi plato y dijo: «Tú comes después, de los hombres». Me quedé pasmada. Estiré la mano para recuperarlo, pero mi esposo solo negó con la cabeza. «Es tradición», murmuró. Al día siguiente, envié invitaciones para una cena que jamás imaginarían. Cuando llegaron, entendieron exactamente lo que yo sentía. Yo y mi esposo, Ricardo, llevábamos 3 años de casados. No puedo decir que era un mal matrimonio, pero ya había empezado a notar cosas que no me caían bien. Él no era agresivo, no era cruel, pero había momentos en que se comportaba distinto frente a su familia. Su papá, don Pedro, era de esos hombres que mandan en la casa. Su mamá, doña Carmen, callada y nunca lo contradecía. Su hermano, Mauricio, era prácticamente un clon del padre, ruidoso, lleno de opiniones y convencido de que la mujer tiene que saber cuál es su lugar. Su esposa Ana era dulce, pero siempre parecía tensa, como si estuviera esperando a que alguien le dijera que se callara. Yo no crecí así. Mis papás me criaron para creer que el respeto es de ida y vuelta, que el matrimonio es una sociedad, que una mujer no existe solo para servir a un hombre. Así que, aunque sabía que la familia de Ricardo tenía ideas algo anticuadas, pensé que mientras él no fuera igual, no habría problema. Me equivoqué. Era un sábado cualquiera, sin feriado, sin fecha especial, solo una cena sencilla en nuestra casa. Pasé todo el día cocinando, no porque alguien me lo pidiera, sino porque me gusta. Me gusta que el hogar se sienta cálido y acogedor, y, siendo sincera, quería impresionarlos. Preparé pollo asado, puré de papa, verduras salteadas, pan de elote, el paquete completo. Serví todo con esmero. Puse la mesa y encendí unas velas. Estaba orgullosa de cómo había quedado. Cuando llegaron, hubo los saludos de siempre. Don Pedro soltó un comentario sobre cómo Ricardo había tenido suerte conmigo. Su forma de decir «buena elección», encontraste una esposa que cocina y limpia. Sonreí, como siempre. Ya estaba acostumbrada. Nos sentamos y fui llevando los platos a la mesa, uno por uno. Puse el mío al final, justo frente a mi lugar, y estaba a punto de sentarme cuando sentí una mano estirándose. Don Pedro tomó mi plato, así, en mi cara, y se lo pasó a Mauricio. «Tú comes después de los hombres», dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Me quedé helada. Incluso solté una risita, creyendo que era broma. ¿Quién demonios dice algo así en pleno 2025? Pero luego miré alrededor. Mauricio ya devoraba la comida como si nada. Doña Carmen miraba su plato, callada como siempre. Ana se veía incómoda, pero con la cabeza baja. Y Ricardo, mi propio esposo, solo me miró. No era una mirada de vergüenza, ni de indignación, ni de enojo hacia su padre. Era una mirada que decía: «No armes un escándalo», y en voz baja: «Es tradición». Algo dentro de mí se rompió. No me criaron para ser el último pensamiento de nadie. No iba a quedarme ahí, en mi propia casa, esperando permiso para comer como una sirvienta. Pero sabía que, si explotaba en ese momento, me tacharían de exagerada. Así que hice algo peor. No dije nada. Me quedé sentada, inmóvil, mientras ellos comían. No busqué otro plato. No toqué la comida en la que había invertido horas. Solo esperé. Vi a Ricardo reírse de algo que dijo Mauricio. Vi a don Pedro servirse por segunda vez. Vi a doña Carmen comer en silencio, como seguramente lo había hecho toda su vida. Dejé que la rabia hirviera, y empecé a planear. A la mañana siguiente, me levanté temprano y mandé un mensaje al grupo. «Cena en mi casa otra vez el próximo domingo. Yo invito». Ricardo me miró sorprendido. «¿Otra cena? ¿Estás segura? Estabas tan callada anoche». Sonreí. «Solo quiero que tu familia sepa cuánto los aprecio». El domingo siguiente, me esmeré como nunca. Prime rib, camarones a la mantequilla de ajo, papas gratinadas, pan casero, espárragos asados. La mejor comida que había preparado. Ese tipo de cena que se queda en la memoria, que con solo olerla, se te hace agua la boca. Cuando llegaron, la casa estaba inundada del aroma a ajo asado y mantequilla. La mesa impecable, la comida humeante. Los hombres se sentaron primero, como la vez anterior. Estaban por empezar a comer cuando actué. Me levanté, caminé hacia ellos y, uno por uno, les quité los platos de las manos. Se los entregué a las mujeres, doña Carmen, Ana y yo. «Ustedes comen después de las mujeres», dije, con la misma calma con la que don Pedro lo había dicho la semana anterior. El silencio fue inmediato. La mandíbula de don Pedro se tensó. Mauricio resopló, sacudiendo la cabeza como si yo estuviera loca. Ricardo me miró parpadeando. «Amor, ¿qué estás haciendo?» Tomé el tenedor y di un bocado lento, calculado. «Es tradición».
Don Pedro se recargó hacia atrás. Aquí no hacemos eso. Masticando, tragué y sonreí. Exactamente. Mauricio ya estaba poniéndose rojo. Esto es una estupidez. Incliné la cabeza. Ah, pero la semana pasada no era estupidez. Ana, dulce, callada Ana, soltó una risita casi imperceptible. La cubrió con una tos, pero la vi. Y vi también que, por primera vez, miraba de verdad a su esposo. Doña Carmen, por primera vez, tomó el tenedor antes que don Pedro, aún con algo de miedo en la mirada, pero lo hizo. Y yo comí despacio, saboreando cada bocado. Los hombres se quedaron ahí, incómodos, hambrientos y completamente sin poder. Después de aquella noche en la que Ana organizó la cena solo para mujeres, sentí que algo había cambiado en el aire. No era una revolución, no todavía, pero sí un temblor silencioso que anunciaba que algo se estaba moviendo bajo la superficie. En mi casa, el ambiente con Ricardo se volvió raro. No me reclamaba directamente por haber ido a esa cena, pero lo notaba en las miradas, en esos silencios espesos mientras cenábamos juntos. Era como si estuviera midiendo cada palabra, buscando el momento exacto para decirme algo, y yo, por dentro, estaba esperando que lo hiciera. Una noche, mientras lavaba los platos, soltó: «Mi papá cree que estás influenciando a Ana». Me reí, sin voltearme. ¿Influenciar? No sabía que tener una cena entre amigas era un acto de manipulación. Tú sabes a qué me refiero. Su tono era más firme. Ana no es así. Solté el trapo, me giré y lo miré directo a los ojos. Así como, Ricardo. ¿Con vos? No contestó. Solo apretó la mandíbula y volvió a mirar la televisión. Esa conversación quedó colgando en el aire como ropa olvidada en el tendedero, empapada y pesada. 2 días después, Ana me llamó. No mandó mensaje. No avisó antes. Llamó. «Necesito verte». Su voz estaba más baja de lo normal. Pero no aquí. Nos encontramos en una cafetería pequeña en el centro de Guadalajara, donde nadie nos conocía. Llevaba el cabello recogido, lentes oscuros y una bufanda, como si estuviera escondiéndose. Me dijo que Mauricio se había molestado por la cena de mujeres, que le había dicho que esas ideas iban a traer problemas en la familia, y me advirtió que tú eres una mala influencia. Le sonreí con calma, aunque por dentro hervía. Tal vez lo soy, Ana. Tal vez ser una mala influencia es lo que necesitamos para dejar de comer sobras. Ella bajó la mirada, pero vi que sonrió. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. «Doña Carmen, ¿podemos hablar?». Su voz sonaba insegura, como si le costara decidir si estaba haciendo lo correcto. Nos vimos al día siguiente en un mercado. Mientras revisábamos jitomates y cebollas, me contó que don Pedro estaba preocupado porque las mujeres de la familia estaban empezando a cambiar. «No les gusta que la gente cambie», le dije. «No, pero a veces es necesario». Sus ojos se humedecieron un segundo antes de que mirara hacia otro lado. Yo ya sabía lo que venía. Don Pedro no iba a quedarse cruzado de brazos. El domingo siguiente nos invitó a comer a su casa. La invitación fue directa, sin espacio para rechazarla. Llegamos y todo parecía normal. La carne asándose en el patio, cervezas abiertas, los hombres hablando fuerte, las mujeres en la cocina preparando ensaladas. Pero algo estaba distinto. No sé si fue la manera en que don Pedro me saludó, con esa sonrisa tensa, o la forma en que Ricardo evitaba mirarme. Cuando nos sentamos, don Pedro se acomodó en la cabecera y empezó a hablar, no de comida, sino de la importancia de la unidad familiar y de cómo cada quien debe conocer su lugar para que las cosas funcionen. Lo dijo sin mirarme, pero cada palabra estaba dirigida a mí. En esta familia, las tradiciones nos han mantenido fuertes, y los que vienen de fuera deben respetarlas. Sentí que Ricardo me miraba de reojo, esperando que respondiera, pero no lo hice. Solo sonreí y di un sorbo a mi agua, porque a veces el golpe más fuerte no es el que das, sino el que dejas esperando. La comida terminó sin más incidentes, hasta que, al despedirnos, Ana me apretó la mano y me susurró: «Tengo algo que contarte, pero no por teléfono». Sus ojos estaban llenos de algo entre miedo y urgencia. «Es sobre tu esposo». Ana me citó en el Parque Revolución, a media tarde, cuando el sol ya no cae directo y las bancas huelen a metal tibio. Llegó con una bolsa de pan dulce y los ojos subrayados por ojeras. No me abrazó. Ana no es de abrazos. Se sentó despacio, mirando alrededor como quien teme que las paredes escuchen. «No sé por dónde empezar», dijo, y ya con eso me apretó el estómago. «Empieza por lo que te dio miedo». Respiró, tragó saliva. «Ayer en la noche Mauricio recibió a tu suegro. Yo estaba en la cocina, lavando los vasos. Ellos creían que yo no escuchaba. Se detuvo, fijando la mirada en el piso. Hablaban de ti. ¿De mí?
De poner límites. Don Pedro dijo que contigo se les está saliendo de las manos y que si Ricardo no te acomoda, iba a hacerse cargo él. No me sorprendí. Me dolió la claridad de esas palabras, sí, pero no el contenido. Las amenazas educadas suelen venir envueltas en el papel de la familia. ¿Y Ricardo? Pregunté, sosteniéndole la mirada. Ricardo cerró los ojos. Dijo que lo mejor era hacerte entender sin pleitos, que te llevara a hablar con el padre de su parroquia o con un terapeuta de confianza de la familia. Ana sacó un papel arrugado de su bolsa. Ahí está el nombre. Y la hora. Ya te hicieron la cita. Abrí el papel. Lic, Arturo S. Terapia de pareja. Martes 19:00. La dirección estaba en Providencia. Yo no había pedido terapia. Nadie me preguntó nada. ¿Algo más? Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Ana clavó las uñas en la bolsa de pan. Dijeron que el domingo que viene habrá comida en su casa, que quieren restablecer el orden, que vas a pedir una disculpa. Se encogió. Pública. Solté una risa, sin humor. Pública. Yo sé, susurró. Yo sé que está mal. Y te juro que sí estoy cambiando, pero necesito tiempo. La tomé de la mano, apretando con suavidad. No me debes disculpas tú. Gracias por decirme. Me diste algo más valioso que el tiempo. Me diste advertencia. Caminamos un rato, en silencio. Los vendedores iban guardando sus cosas, y un grupo de estudiantes ensayaba un corrido a lo lejos. Antes de despedirnos, Ana se giró. Hay otra cosa. Su voz se quebró un poco. La ex de Ricardo... Paola. La conozco. No mucho, pero la conozco. Somos de la misma colonia. Si quieres, puedo hablarle. Si te sirve escucharla. No respondí de inmediato. Pensé en la palabra ex, como si fuera una piedra lanzada al agua. Ondas concéntricas. Pasado. Silencio. Patrones. Háblale, dije al fin. Si ella quiere, que me vea. Yo no voy a perseguir a nadie, pero no voy a taparme los ojos. Esa noche esperé a Ricardo con la cita en la mesa, al lado de la sal. Lo vi entrar, sacudir las llaves y darme el beso automático. Se sentó, miró el papel y se detuvo, congelado un segundo. Ah, dijo, fingiendo naturalidad. Te iba a contar. Ya me contaron. Se aclaró la garganta. Mi papá consiguió el contacto. Es muy bueno. Ve parejas de toda la familia desde hace años. ¿Parejas de la familia? Lo interrumpí. Qué conveniente, ¿no? Entonces no voy de paciente. Voy de intrusa. No empieces. Se frotó la frente. Amor, no quiero pelear. Quiero que nos entienda alguien que nos conozca. Alguien que nos conozca o alguien que te conoce a ti y a tu papá desde siempre. Respondí. No es lo mismo. Su mirada se endureció. ¿Vas a ir? Sí, dije y vi cómo eso lo descolocó. Pero voy con mis condiciones. ¿Cuáles? Vas a escuchar. Sin tradiciones, sin así somos nosotros. Sin la voz de tu papá metida en tu boca. Y si siento que no es neutral, nos paramos y nos vamos. Los dos. Ricardo se recargó en la silla como si algo le pesara encima. Está bien. No estaba bien, pero era una rendija. A través de las rendijas pasa luz. El martes llegamos a la dirección. Era una casa adaptada como consultorio, olor a incienso barato y diplomas con marcos dorados. El Lic. Arturo. Un hombre de unos 50. Barba recortada. Sonrisa demasiado perfecta. Nos recibió con la calidez de quien vende alfombras persas. ¡Qué gusto!, dijo. Me habló don Pedro. Es un hombre sabio. Me extendió la mano. La miré sin sonreír. Siéntense, por favor. Los primeros minutos fueron de manual. ¿Cómo se conocieron? ¿En qué les gusta del otro? ¿Qué los trae aquí? Yo respondí con honestidad. Ricardo también, supongo, dentro de su versión. Pero fue cuando toqué el tema del plato que vi cómo el terapeuta se acomodó distinto en la silla. A ver, dijo cruzando las piernas. Entiendo que te sentiste humillada, pero en nuestra cultura hay tradiciones que... No, lo corté. En nuestra cultura hay personas. Y la dignidad no es una tradición, es un derecho. A mí me quitaron mi plato en mi casa. No hay cultura que justifique eso. Arturo sonrió, condescendiente. Quizá podrías verlo como un malentendido. Una torpeza. El error aquí es engancharse. El error, dije, es que el malentendido se haga regla. Me incliné un poco hacia adelante. Vamos a ponerlo claro. Si en cualquier próxima comida alguien me quita mi plato, nos levantamos y nos vamos. No hay padre sabio que arbitre eso. Ricardo me miró, incómodo. Amor, no va a pasar, ¿no? Volteé hacia él. Porque el domingo me van a pedir una disculpa pública. Se quedó callado. El terapeuta lo miró, intrigado. ¿Es verdad?, preguntó Arturo. Ricardo dudó. 2 segundos muy largos. Mi papá sugirió una conversación.
Sugirió un teatro, dije. Y tú ya tenías los boletos. El leak. Arturo carraspeó. Tal vez podríamos ensayar una disculpa que no sea sumisión, sino... No voy a ensayar una disculpa por comer a la par, dije sin subir la voz. No soy niña, no estoy en catecismo. Se hizo un silencio denso. Por primera vez, el terapeuta me miró sin el brillo del vendedor. Entonces, ¿qué propones? Que si queremos seguir, empecemos por algo medible. Una cena en neutral sin casa de nadie. Nadie se sienta primero por género. Nadie habla por otro. Y si alguien cruza la línea, ese alguien termina la cena en ese momento. Ricardo se movió en su asiento, como si la silla tuviera puntas. Mi papá no va a aceptar reglas así. Entonces tu papá no viene, dije. Es una familia, intervino Arturo. No puedes excluir al patriarca. No es excluir, lo miré fijo. Es poner condiciones de respeto. Si eso le suena a exclusión, quizá el problema no soy yo. No gritamos. No había drama de telenovela. Hubo pausas. Hubo silencios. Y en esos silencios, yo decidí algo. Si la conversación iba a ser en cancha inclinada, no iba a jugar. Al final, Arturo, quizá cansado de no poder moldearme, concluyó con un consejo tibio. Piensen en el amor, dijo. El amor todo lo puede. El amor sin respeto se agota, respondí. Y cuando se agota, ya no cura nada. Salimos a la calle con la noche de Guadalajara soplando fresco. Ricardo guardó las manos en los bolsillos. No sé cómo llegamos aquí, dijo, bajito. Llegamos cuando te pareció normal que otro hombre me enseñara mi lugar. Lo miré. Aún estás a tiempo de elegir. Caminamos en silencio hasta el carro. Antes de subir, mi celular vibró. Era un mensaje de Ana. Estoy con Paola. Dice que te puede ver hoy. Está cerca. Le respondí que sí, que dónde. Me mandó la ubicación de una panadería en Chapultepec. Le dije a Ricardo que iba a pasar por un pan. No le mentí. Me miró, cansado. ¿Vas a seguir con esto? Voy a seguir con mi vida, dije. Y en mi vida ya no caben tradiciones que lastiman. La panadería olía a mantequilla y a memorias. Paola estaba en una mesa junto a la ventana. Morena, cabello ondulado, una cicatriz pequeña en la ceja izquierda. De pie, parecía más alta por la forma en que sostenía la espalda. Me sonrió con una mezcla rara de complicidad y prudencia. Yo soy Paola, dijo tendiéndome la mano. No vengo a hablar mal de nadie. Vengo a decirte lo que yo viví. Nos sentamos. Ana pidió cafés y se quedó un poco atrás, dándonos espacio. Paola entrelazó las manos. Ricardo no es malo, empezó. Es silencioso. Y el silencio, con esa familia, es gasolina. Me sostuvo la mirada. Conmigo pasó igual. Al principio todo bien. Luego su papá empezó a meterse en pequeñas cosas. Así se hace, así se dice. Y cuando alguien te dice así suficiente veces, te encuentras dejando de ser tú. Sonrió, sin alegría. Una vez me quitaron el plato en su casa. Yo me reí porque pensé que era broma. Nadie se rió. Ese día, yo ya no era yo. Y Ricardo no dijo nada. La garganta me ardió. No porque fuera sorpresa, sino porque estaba oyendo mi espejo. ¿Y por qué terminaron? Pregunté. Paola tardó un segundo. Tomó aire. Lo soltó despacio. Porque cuando dije no, su papá me dio un ultimátum. O aprendes o no entras a mi familia. Y Ricardo... Se mordió el labio. Ricardo me dijo que lo entendiera, que con el tiempo se me iba a pasar. No se me pasó. Me fui. Busqué en sus ojos resentimiento. No lo encontré. Encontré paz. Una paz trabajada a golpes. Hay algo más, añadió bajando la voz. Don Pedro no solo quiere que pidas disculpas. Quiere que tú y Ricardo se muden a la casa que él tiene en Tlaquepaque, para estar cerca. Allá es su terreno. Allí manda. Si te metes, salir te va a costar más. Sentí un frío nítido en el estómago. Me imaginé mis cosas en cajas, la humedad en las paredes, la voz de don Pedro en el corredor, a cualquier hora, opinando sobre mi vida. ¿Estás segura? Pregunté. Lo escuché. Paola apretó la taza. Y te lo digo porque nadie me lo dijo a mí. No supe qué responder. Solo asentí. Nos despedimos con un abrazo breve, sorprendente en su calidez. Guardé su número. Salí de la panadería con el pan y con un mapa nuevo en la cabeza. Cuando llegué a casa, Ricardo estaba en el balcón, mirando la calle. Tenía el celular en la mano, la pantalla encendida. Mi papá quiere que pasemos el domingo temprano, dijo sin girarse. Quiere darnos una sorpresa. Yo también tengo una, respondí. Se volvió. En su cara vi algo que no había visto antes. Miedo. No de mí, sino de lo que yo podía mover si decidía empujar. No dije más. Me metí a la cocina, dejé el pan sobre la mesa y empecé a acomodar platos, uno junto a otro. 2 cubiertos por lugar. Igualdad.
Ricardo se quedó en la puerta, como si el marco fuera una frontera hecha de palabras que ya no podía cruzar sin pagar precio. Esa noche, antes de dormir, llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. No era anónimo, era de Mauricio. El domingo, lleguen con actitud de resolver. No vengan a faltar al respeto. 2 minutos después, otro mensaje. Esta vez de doña Carmen. Hija, si no quieres venir te entiendo, pero yo voy a estar. Y entonces, a las 7:11 de la mañana del día siguiente, alguien tocó a mi puerta. 3 golpes firmes. Miré por la mirilla. Del otro lado estaba don Pedro, solo, con una bolsa de pan en la mano y una sonrisa dura. Vengo a desayunar, dijo fuerte, y a hablar como gente civilizada. ¿Me abres? No lo invité a pasar. Me quedé detrás de la puerta, la mano todavía en la perilla, mirándolo a través de la rendija. Don Pedro sostenía la bolsa de pan como si fuera un gesto de paz, pero su sonrisa tenía ese filo que ya conocía. «Es temprano, don Pedro», dije, manteniendo la voz neutra. «Las cosas importantes se hablan temprano», contestó, y en persona. Abrí la puerta solo lo suficiente para salir yo y dejarlo afuera. Cerré detrás de mí. El pasillo olía a café de algún vecino madrugador. «Si quiere hablar, hable», le dije. Él inclinó un poco la cabeza, evaluándome. «Mira, muchacha, yo no quiero pleitos con nadie. Eres la esposa de mi hijo y mereces respeto, siempre y cuando respetes. Respeto no significa quedarme callada cuando me humillan. Humillar es una palabra fuerte». Sonrió, pero sin alegría. «Lo que pasó el otro día fue una broma». «Una broma», repetí, casi para mí misma. Curioso porque nadie se rió. Su sonrisa se borró. «Te voy a hablar claro. El domingo vamos a tener a toda la familia reunida. No quiero escenas. Quiero que las mujeres se sientan tranquilas, y que los hombres también. Así que...» bajó un poco la voz. «Vas a decir que te malinterpretaste, que fue un momento de tensión. Vas a dar por cerrado el asunto. ¿Y si no?» «Si no», dijo, dejando un silencio calculado. «Ricardo va a tener que tomar decisiones que no me gustaría que tome». Me quedé mirándolo. No lo iba a dejar sentir que me intimidaba. «Don Pedro», dije con calma, «no soy parte de su ejército. No doy marchas atrás porque alguien me las ordene. Y si lo que quiere es verme pedir disculpas, le adelanto que no va a suceder». Él me sostuvo la mirada. El silencio se estiró. Finalmente, dejó la bolsa de pan en el piso. «Recuerda que uno no siempre gana con gritos. A veces se gana dejando que el otro se canse de pelear». «Entonces se va a cansar usted», respondí. Se giró sin despedirse. Bajó las escaleras con pasos firmes. Yo me quedé un momento ahí, respirando hondo, antes de volver a entrar. Ricardo aún dormía. No le dije nada. Lo observé un momento desde la puerta de la recámara. Su respiración tranquila contrastaba con el torbellino que yo sentía. No sabía si estaba dormido o solo evitaba abrir los ojos para no enfrentar lo que venía. A media mañana, Ana me llamó. «¿Él ya fue contigo?», preguntó sin saludar. «Sí. Conmigo vino ayer». Me enderecé. «¿Qué te dijo?» «Que el domingo, si no das la explicación que quiere, Mauricio y él van a tomar cartas en el asunto. No quiso decir qué es eso, pero no me sonó a nada bueno». «¿Estás segura?» «Muy segura». Y titubeó. «También me dijo que tal vez te mudes a la casa de Tlaquepaque». «Eso no va a pasar». «Yo sé, pero quiero que sepas que ellos están hablando como si ya fuera un hecho». Colgué con un nudo en el estómago. No era solo una cena lo que estaba en juego. Era un intento de absorberme, de meterme bajo el techo de don Pedro, de convertir cada día en terreno controlado por él. Esa tarde fui a Chapultepec a encontrarme otra vez con Paola. No para hablar de Ricardo, sino para pedirle algo más concreto. «Si yo decido no ir el domingo», le dije, «¿tú estarías dispuesta a decirle a Ana y a doña Carmen exactamente por qué?» Ella asintió sin dudar. Yo también me quedé callada demasiado tiempo. No me voy a callar por otra mujer. Sentí que algo en mi interior se fortalecía. Volví a casa antes de que oscureciera. Ricardo estaba en el comedor, con el teléfono en la mano. «Mi papá me dijo que habló contigo esta mañana», dijo sin levantar la vista. «Sí, y que no fue muy productivo». «Depende de qué quiera decir con productivo». «Amor», se frotó la frente. «El domingo es importante para él. Y para mí. Lo sé. Y para mí es importante no convertirme en lo que quiere que sea». Hubo un silencio pesado. Entonces dijo algo que no esperaba. «Si no vienes, me voy a ir solo». No me moví. «Haz lo que tengas que hacer, Ricardo. Pero si te vas solo, recuerda que también vas a volver solo». Se levantó y salió al balcón. Yo me quedé ahí, sabiendo que las cartas ya estaban sobre la mesa. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto. En ella, Ana estaba en la cocina de la casa de don Pedro, sirviendo platos.
Pero lo que me heló no fue verla ahí, fue el detalle en el fondo. En la mesa, junto a don Pedro, había un asiento vacío, y sobre ese asiento, un plato, con mi nombre escrito en una tarjeta. Esa foto me dejó clavada en la cama, mirando la pantalla como si fuera una ventana hacia algo que no debía estar viendo. El plato con mi nombre escrito ni siquiera era sutil. No era una invitación. Era un recordatorio de quién creen que soy y dónde, según ellos, me corresponde sentarme. Me quedé pensando quién pudo haberla tomado. No era el estilo de Ana mandar algo así sin avisar. Le escribí: ¿fuiste tú la de la foto? Me respondió casi de inmediato: no, me la mandaron a mí también. ¿Quién fue? Me pregunté. No sé. El número no está guardado, pero huele a advertencia. Y tenía razón. No era un gesto amistoso. Era un mensaje cifrado. Aquí está tu lugar. No lo olvides. Al día siguiente, decidí que si querían jugar con símbolos, yo también podía hacerlo. Me levanté temprano y fui al mercado. Compré un juego de platos nuevos, blancos, lisos, sin dibujos ni flores, todos idénticos. No iba a aceptar que mi lugar en la mesa estuviera marcado por algo más que la comida que yo decidiera servirme. Cuando llegué a casa, Ricardo estaba terminando de tomar café. Me miró de reojo cuando vio las bolsas. ¿Qué es eso?, preguntó. Platos. ¿No tenemos suficientes? Tenemos, pero no iguales. Y el domingo, si voy a llevar los míos. Se rió, incrédulo. ¿Vas a llevar platos a casa de mis papás? Sí. Y si eso les parece una falta de respeto, entonces el problema nunca fueron las formas. Ricardo se quedó callado. Tomó otro sorbo de café, como si quisiera tragarse las palabras que estaba pensando. Por la tarde, Paola me llamó. Su voz sonaba baja, como si estuviera en un lugar donde no quería que la oyeran. Hablé con alguien que trabaja en la casa de tu suegro. Me dijo que el domingo van a hacer algo especial. ¿Especial cómo? Van a poner a las mujeres en una mesa aparte, los hombres en otra. ¿Siempre lo han hecho? No, esto es nuevo. Me imaginé la escena. Hombres riendo fuerte, mujeres hablando bajo, dos mundos en un mismo comedor, separados como si la convivencia fuera peligrosa. ¿Y sabes quién va a servir primero?, preguntó Paola. No necesito que me lo digas. Pues yo te lo digo igual. Ellos. Siempre ellos. No respondí. Ya no necesitaba más confirmaciones para saber que el domingo no era una simple comida. Era una puesta en escena, una coreografía diseñada para dejar claro quién manda. Esa noche, Ana me escribió un mensaje breve. Si decides no ir, yo tampoco voy. No sabía si tomarlo como solidaridad o como una señal de que estaba dispuesta a dar un paso que podía costarle caro. Le respondí: no decidas todavía, pero si vas, lleva algo que no puedas dejar. El sábado amaneció nublado. Ricardo estuvo ausente todo el día, saliendo y entrando sin explicar a dónde iba. Yo aproveché para preparar una caja con cosas mías, documentos, joyas pequeñas, fotos. No iba a dejar nada que pudiera perder si las cosas se torcían. Por la noche, cuando Ricardo volvió, traía un aire extraño, no de enojo, sino de algo más, ensayado. Mañana, dijo, no te van a pedir disculpas ni a humillarte, te lo prometo. ¿Y cómo sabes? Porque hablé con mi papá. Lo miré. ¿Y? Dijo que todo se va a manejar con respeto. Esa palabra, respeto, en su boca, sonaba hueca. Ricardo, le dije, si mañana pasa algo que me haga sentir menos, me levanto y me voy. No me importa si es en tu casa, en la de tu papá o en Palacio Nacional. Me sostuvo la mirada un segundo y luego asintió. Está bien, pero no estaba bien. Esa noche casi no dormí. A las 6 de la mañana me llegó un mensaje de un número desconocido. Cuando llegues, fíjate en el jardín. No decía más. No había nombre. Me quedé mirando el techo, con el teléfono en la mano, hasta que amaneció del todo. El domingo, llegamos a la casa de don Pedro a la 1. Desde la calle vi el jardín. Entre las mesas, cuidadosamente puestas, había un solo arreglo floral. Y justo en medio, sobre un pedestal pequeño, había un marco con una foto impresa en tamaño grande. Era yo, en mi cocina, quitándole el plato a don Pedro para dárselo a las mujeres. La imagen estaba ahí, fija, como un trofeo invertido. Mi gesto congelado, el tenedor en la mano, la mirada que en ese momento era pura calma calculada, ahora expuesto en medio del jardín como si fuera una pieza de exhibición. Ricardo se tensó apenas la vio. No sabía de esto, susurró, y aunque quería creerle, había aprendido a no tomar sus palabras como pruebas. Caminamos hacia la entrada. Don Pedro estaba en la puerta, impecable con su camisa blanca y un sombrero que parecía recién comprado. «Mira nada más», dijo en voz alta señalando la foto. «¿La mujer que nos dio una lección o fue una falta de respeto?»
Algunos rieron, otros bajaron la mirada. Yo no dije nada, solo me acerqué y observé el marco. No estaba improvisado, tenía vidrio, madera pulida. Alguien había dedicado tiempo a prepararlo. Es bonita la foto, dije finalmente. La voy a llevar a mi casa cuando me vaya. Un murmullo recorrió a los presentes. Don Pedro sonrió con ese gesto suyo que nunca es del todo amistoso. Primero vamos a comer. Luego vemos quién se lleva qué. Entramos al comedor. Tal como Paola me había advertido, las mesas estaban separadas. Una larga, adornada con botellas de vino y platos de carne, para los hombres. Otra más sencilla, con ensaladas y guisos para las mujeres. Doña Carmen estaba ya sentada en la mesa femenina. Ana estaba a su lado, pero no había comida en su plato. Me miró y en ese instante entendí que estaba esperando mi primer movimiento. Me acerqué a la mesa de los hombres. Tomé un plato limpio y lo serví con carne y guarniciones. Caminé lentamente hasta la mesa de las mujeres y lo puse frente a doña Carmen. Hoy, las primeras en comer somos nosotras, dije, sin subir la voz. Mauricio, desde la otra mesa, se inclinó hacia adelante. No vengas a provocar, que hoy venimos en paz. Entonces, la paz es comer sin que nos arranquen el plato de las manos, contesté. Ricardo me miraba, inmóvil, como si estuviera debatiendo consigo mismo si intervenir o dejar que todo cayera donde debía. Don Pedro se levantó despacio. Hija, esto no es tu casa. Aquí las cosas tienen un orden que usted inventó, dije, mirándolo directo, y un orden que yo no reconozco. Se acercó, y por un momento pensé que iba a arrebatar el plato, pero se detuvo, quizás consciente de que todos estaban mirando. Siéntate, dijo. Luego hablamos. No, respondí. Vamos a hablar ahora. El silencio se volvió pesado. Los hombres dejaron de comer. Las mujeres dejaron de mover los cubiertos. Incluso el ruido de la calle parecía haberse detenido. Usted cree que el respeto se gana poniendo a unos arriba y a otros abajo, continué. Pero el respeto no se da por turnos. O es para todos, o no es respeto. Aquí las tradiciones no se cuestionan, replicó más fuerte. Aquí, dije, y di un paso hacia él. Lo único que no se cuestiona es la dignidad. Y si para usted eso es una falta de respeto, entonces no tengo nada que hacer en esta casa. Tomé mi bolso, me giré hacia Ana y doña Carmen. ¿Se quedan o se vienen conmigo? Ana se levantó sin dudar. Doña Carmen vaciló apenas un segundo, pero dejó el tenedor y se puso de pie. Los murmullos crecieron. Mauricio se levantó de golpe. ¿Y así quieres que te respetemos? Lo miré de reojo. Respeto no es obediencia. Es reconocer que el otro vale lo mismo que tú. Y eso, parece que no lo entiendes. Salimos al jardín. Antes de cruzar la puerta, me acerqué al marco con la foto. Lo tomé entre mis manos y lo cargué conmigo. Don Pedro no me detuvo. Ya en la calle, Ana respiraba agitada. Esto va a tener consecuencias, dijo. Sí, respondí, pero no para nosotras. En ese momento mi celular vibró. Era un mensaje de Paola. Te dije que no entraras a su terreno. Y ahora, él va a entrar al tuyo. No entendí del todo el mensaje de Paola hasta que llegué a mi departamento. Abrí la puerta y el olor me golpeó primero. Un perfume masculino, fuerte, que no pertenecía a Ricardo ni a nadie que hubiera estado aquí como invitado. Cerré con el pie y avancé con cautela. No había desorden, pero sí cambios. Mi florero de barro ya no estaba en la mesa. Los cojines del sofá habían sido movidos. Y en la repisa, junto a mis libros, había una carpeta de cuero marrón que yo no conocía. La abrí. Dentro había papeles, copias de escrituras, documentos de propiedad, de la casa en Tlaquepaque. Y en la última hoja, un contrato de comodato, con mi nombre y el de Ricardo. No estaba firmado, pero la fecha de inicio era el mes siguiente. En ese momento, escuché la puerta abrirse detrás de mí. Era Ricardo. Se detuvo al verme con la carpeta en las manos. ¿Qué es esto?, pregunté. Se frotó la nuca nervioso. Mi papá lo preparó. Pensé que lo hablaríamos después de la comida de hoy. ¿Hablarlo? Levanté la voz, pero sin gritar. Esto no es hablar. Esto es meterme en su casa sin que yo lo elija. No es así. Es exactamente así. Ricardo intentó acercarse, pero di un paso atrás. ¿Él estuvo aquí?, pregunté. Sí. Quería que vieras el lugar como una opción. No es una opción si ya llenó los papeles y puso mi nombre, dije tirando la carpeta sobre la mesa. Él suspiró. Mira, allá tendríamos espacio, seguridad. No tendrías que preocuparte por nada, excepto por mi libertad. Nos quedamos mirándonos, y en sus ojos vi que, en su cabeza, todo esto le parecía un acto de protección. Pero para mí era una trampa. Me fui a la recámara y cerré la puerta. No lloré, no grité. Me senté en la cama y abrí el celular. Escribí a Paola. Tenías razón, ya entró a mi casa. Ella respondió.
Y no va a salir solo. Saca tus cosas importantes antes de que sea tarde. Esa noche, mientras Ricardo dormía, hice justamente eso. Guardé documentos, joyas y una libreta donde tenía anotados años de recuerdos. Recetas de mi mamá, frases que me marcaron, cartas que nunca envié. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Ana. Mi mamá quiere hablar contigo, sola. Dice que es urgente. Nos encontramos en un café discreto, lejos de su casa. Doña Carmen llegó con gafas oscuras y un chal ligero. Se sentó frente a mí y sus manos temblaban apenas. Anoche, Pedro estaba furioso. Dijo que lo de la foto fue la última vez que lo dejaba en ridículo. Bajó la voz. Dijo que si no te acomodas, va a hacer algo para que no te quede otra opción. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque temía la respuesta. Significa que va a intentar aislarte. Hacer que incluso Ricardo piense que no tienes a dónde ir. La miré con cuidado. ¿Y usted por qué me está diciendo esto ahora? Porque... Tragó saliva. Yo también quise irme una vez. Y no pude. Y me prometí que si veía a otra mujer en el mismo camino, iba a advertirle antes de que fuera tarde. Sentí un nudo en la garganta. Gracias. Pero escucha. Me apretó la mano. Si decides enfrentarlo, no lo hagas sola. Esa frase quedó resonando en mi cabeza todo el camino a casa. No estaba sola. Tenía a Ana, a Paola, incluso a doña Carmen. Y sabía que, aunque don Pedro tuviera el terreno y las tradiciones de su lado, yo tenía algo que él no podía controlar. Mis decisiones. Cuando llegué, Ricardo no estaba. En la mesa, junto a la carpeta, había una llave que no reconocía y una nota. Para que puedas entrar a tu nuevo hogar cuando quieras. Esa noche, mientras miraba la llave, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Una voz masculina, pausada, dijo: «Señora, tenga cuidado. A veces las casas no encierran a la gente con paredes. A veces la encierran con deudas». Y colgó. Esa llamada me dejó helada. La frase sobre las deudas no era algo que un desconocido dijera al azar. Revisé mentalmente todo lo que teníamos Ricardo y yo. La hipoteca del departamento, un crédito para el auto, nada que me sonara fuera de control. Pero las deudas más peligrosas no siempre están en papel. Guardé la llave en un cajón y salí a caminar para despejarme. A mitad de la cuadra, el celular vibró. Era Ana. «No contestes a números que no conozcas», dijo sin saludar. ¿Por qué? Porque Mauricio tiene amigos que disfrutan asustar a la gente. Y no siempre es broma. ¿Crees que fue él? No sé. Pero sé que no quieren que tengas paz antes del domingo. Seguimos hablando unos minutos. Ana estaba nerviosa, más de lo habitual. Antes de colgar, me soltó algo que me hizo frenar en seco. Mi mamá encontró una carpeta en el escritorio de mi papá, con papeles tuyos. ¿Míos? Estados de cuenta, una copia de tu acta de nacimiento, hasta un recibo de la luz de tu departamento. Me quedé en silencio, sintiendo cómo la tensión me subía por la nuca. Eso no tiene sentido, Ana. Tiene todo el sentido si lo piensas como él. Entre más sepa de ti, más control cree que tiene. Volví a casa casi corriendo. Revisé mis cosas. No faltaba nada, al menos no algo visible. Pero esa intrusión invisible, esa sensación de que mis datos estaban en manos de quien menos debía tenerlos, era peor que si me hubieran robado algo físico. Ricardo llegó tarde esa noche. Lo esperé en la sala. ¿Tú le diste a tu papá mis papeles?, pregunté apenas entró. Me miró confundido. ¿Qué? No, claro que no. Pues están en su escritorio. Todos. Debe ser un error. Un error sería que se confundiera de nombre, no que tenga hasta mis recibos de luz. Se frotó la cara, visiblemente incómodo. Voy a hablar con él. No. Mi voz salió firme. Voy a hablar yo. La determinación en mis palabras lo hizo tensarse. A la mañana siguiente me presenté en la casa de don Pedro sin avisar. Ana me había dicho que a esa hora él estaría solo, revisando papeles. No toqué el timbre. Empujé la reja y crucé el patio. Lo encontré en su estudio, leyendo algo. ¿Sabía que tener documentos personales de alguien sin su permiso es ilegal?, dije cerrando la puerta detrás de mí. Levantó la vista sorprendido, pero se recuperó rápido. «Buenos días para ti también. Quiero mis papeles. Todos. Ahora». Sonrió con calma. «No tengo nada tuyo. No mienta». Se recostó en la silla. «Digamos que tengo copias. Precauciones. Nunca se sabe cuándo se necesita proteger a la familia. Proteger o controlar. Depende de quién lo diga». Me acerqué a su escritorio. «Don Pedro, usted tiene poder en su casa, en su terreno, entre los suyos, pero no en mi vida. Y si cree que voy a vivir bajo un techo donde usted pueda abrir mi cajón cuando quiera, se equivoca». Me observó unos segundos. Luego, con una lentitud casi teatral, abrió un cajón y sacó un sobre manila.
lo puso sobre la mesa. Aquí tienes, sonrió. No todo en la vida es una guerra, muchacha. Tomé el sobre sin abrirlo. Cuando uno invade, no puede pedir paz. Salí sin mirar atrás. En el pasillo, Ana estaba esperando, nerviosa. ¿Te los dio? Sí. Entonces prepárate, porque él nunca se queda con las manos vacías. No entendí del todo a qué se refería hasta esa noche. Al llegar a casa, encontré a Ricardo con una expresión que nunca le había visto. Mezcla de rabia y vergüenza. ¿Fuiste a su casa?, preguntó. Sí. ¿Y lo amenazaste? No lo amenacé. Le pedí lo que es mío. Se pasó las manos por el cabello. Pues ahora dice que el domingo, si no te disculpas, va a contarle a toda la familia la verdad sobre ti. ¿La verdad? Dice que sabe cosas. No supe si reírme o preocuparme. Pero lo que sí supe es que, viniera lo que viniera, yo no iba a retroceder. Esa misma noche recibí un mensaje de un número que reconocí. Era Paola. Lo que va a decir no es verdad, pero te va a doler igual. Prepárate. Dormí poco, con esa frase de Paola martillándome la cabeza. Te va a doler igual. Cuando amaneció, la claridad de la mañana no me trajo paz, sino una sensación de que algo grande estaba por romperse. Pasé el día en modo automático. Café, revisar correos, contestar un par de llamadas del trabajo. Ricardo evitó mirarme durante el desayuno y salió sin decir a dónde iba. No le pregunté. Parte de mí ya estaba empezando a entender que ciertas respuestas no valía la pena buscarlas en él. A media tarde me llegó un mensaje de Ana. Mi mamá quiere que te prepare. Pedro está diciendo que va a hablar de tu pasado. Le respondí. No hay nada en mi pasado que me avergüence. Me contestó al instante. A ti no. Pero él sabe torcer las historias. Supe entonces que el domingo no sería una simple confrontación, sino un espectáculo. Él iba a usar lo que fuera para aislarme, y no le importaba si era verdad o no. A las 6 de la tarde, Paola me llamó. Su voz era firme, como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir. Cuando yo estaba con Ricardo, comenzó, Pedro empezó a inventar que yo lo engañaba. Nunca lo hizo abiertamente, pero dejaba caer comentarios delante de las tías, de las primas, hasta que todos lo daban por hecho. Y Ricardo no me defendió. Me quedé en silencio, sintiendo cómo encajaban piezas que no quería encajar. Te lo digo porque si mañana él insinúa algo, no esperes que Ricardo lo desmienta. Tal vez se quede callado. O tal vez sonría para no hacer pleito. ¿Y tú qué hiciste? Me fui. Y nunca volví. Hizo una pausa. Pero tú no eres yo. Tú no te quedas callada. Colgamos. Me quedé mirando la pantalla apagada del celular, pensando que tal vez ella me conocía mejor de lo que yo creía. Esa noche, Ricardo volvió con una actitud extrañamente tranquila. Se sirvió una cerveza y se sentó frente a mí. Mañana, dijo. Por favor, no reacciones a la primera. Escucha lo que tenga que decir mi papá. ¿Por qué? ¿Para que él termine su teatro y yo me quede como la invitada educada? Para que no parezca que confirmas lo que diga. Ahí lo entendí. Él ya asumía que algo se iba a decir y que yo tendría que manejarlo. No me estaba protegiendo. Estaba gestionando daños para la familia de él. Ricardo, dije mirándolo fijo, si mañana tu papá dice una sola mentira sobre mí, no voy a manejar nada. Voy a decir la verdad ahí mismo. Y si eso incomoda, que incomode. Es mi familia. Y yo soy tu esposa. El problema es que no tengo claro cuál de las dos cosas pesa más para ti. Se levantó sin responder. La mañana del domingo me vestí con calma. No de negro, como quien va a un velorio, sino de rojo. El rojo tiene memoria, llama la atención, no se oculta. Metí en mi bolso un par de documentos que podrían desmontar cualquier invento sobre mi vida, por si acaso. Cuando llegamos a la casa de don Pedro, todo estaba dispuesto para un evento grande. Toldos, mesas largas, música de fondo, familiares que no había visto antes. Él estaba en el centro, como maestro de ceremonias, saludando a todos con esa sonrisa de anfitrión que esconde cuchillos. Durante la comida, se mantuvo cordial, incluso bromista. Me dio la sensación de que estaba alargando la tensión para el final. Y no me equivoqué. Cuando el postre llegó a las mesas, don Pedro se levantó y pidió silencio. «Familia», comenzó. «Hoy estamos reunidos para celebrar lo que somos. Una familia unida, con valores claros, donde cada uno sabe su lugar». Algunas cabezas asintieron. Otras, como la de Ana, estaban fijas en mí. Pero también, continuó, como en toda familia, a veces hay desajustes, cosas que no encajan, personas que creen que pueden cambiar lo que siempre ha funcionado. Hizo una pausa, caminando lentamente hacia mí. «¿Y yo?», dijo. «Como cabeza de esta familia, no puedo quedarme callado cuando algo amenaza nuestra armonía». Se detuvo justo detrás de mi silla. Algunos aquí tal vez no sepan,
Su voz bajó, pero todos escuchaban, que nuestra querida nuera tuvo ciertos problemas en su pasado. Problemas que, de haberse sabido antes, quizá nos habrían hecho pensar 2 veces. No terminó la frase. No necesitaba. El golpe estaba en la insinuación, en las miradas que empezaban a recorrerme de arriba abajo. Me levanté despacio, sintiendo que el silencio era más pesado que cualquier grito. «Don Pedro», dije girándome hacia él, «si va a decir algo sobre mí, dígalo completo, con pruebas, aquí, ahora». Él sonrió, satisfecho de tener mi reacción. «No hace falta», contestó. «Los que deben saber ya saben». «Perfecto», dije, «porque ahora yo voy a contar algo que todos deberían saber». Vi cómo Ricardo se puso tenso, como si supiera que lo que venía no era para proteger a nadie. «Pero no lo voy a decir aquí», añadí. «Lo voy a mostrar». Abrí mi bolso y saqué un sobre cerrado. «Mañana por la mañana, cada uno de ustedes recibirá una copia. Ahí dentro hay algo que explica por qué yo no puedo aceptar vivir en familia, como él la entiende». Dejé el sobre la mesa principal, sin abrirlo. Don Pedro intentó tomarlo, pero Ana, rápida, lo cubrió con su mano. «Es de ella», dijo, y su voz fue lo suficientemente firme para que él se detuviera. La tensión era tan espesa que casi podía tocarse. Entonces, sin decir más, tomé mi bolso y me dirigí a la salida. Antes de cruzar la puerta, escuché su voz detrás de mí. «Te vas a arrepentir». Sin girarme, respondí. «No, usted sí». En la calle, mientras caminaba hacia mi coche, sentí que alguien se acercaba. Era doña Carmen. «Yo quiero ver lo que hay en ese sobre», dijo. «Lo verá mañana», respondí, igual que todos. Y mientras se alejaba, mi celular vibró con un mensaje de un número que no conocía. «Si abres ese sobre, no solo él cae, caen más». El mensaje me acompañó todo el camino de regreso a casa. «Si abres ese sobre, no solo él cae, caen más». Me repetía la frase en la cabeza, intentando descifrar si era advertencia, amenaza o las 2 cosas a la vez. Subí las escaleras de mi departamento con el sobre bien guardado en el bolso. No lo había mostrado para intimidar. Su contenido era real y podía desbaratar la imagen intocable de don Pedro. Pero ahora, ese mensaje insinuaba que la onda expansiva podría alcanzar a personas que ni siquiera sospechaba. Esa noche apenas comí. Ricardo llegó tarde, con olor a cigarro, y él no fuma, así que supe que había estado con Mauricio o con su papá. No me preguntó dónde había estado yo después de salir de la comida. Tampoco mencionó el sobre. Nos movimos por la casa como 2 extraños que saben que comparten un techo temporal. A medianoche, mientras él dormía, me senté en la sala con el sobre en las manos. No estaba sellado con cinta, solo con la solapa engomada. Lo abrí con cuidado. Dentro había copias de conversaciones impresas, fotos y 2 documentos notariales. Todo relacionado con un terreno que supuestamente era de don Pedro, pero que, según esos papeles, había sido comprado y registrado a nombre de un tercero con dinero que no coincidía con su declaración de ingresos. Era más que un simple problema de tradiciones machistas. Era un indicio claro de que su patriarcado estaba construido también sobre mentiras legales. Pero lo que me inquietó no fue eso, sino una carpeta secundaria, marcada con una nota que decía «Proyectos futuros». Ahí había un plano, la casa en Tlaquepaque que él quería que ocupáramos Ricardo y yo. El plano incluía no solo las habitaciones, sino áreas de servicio con entradas separadas, como si ya me hubiera asignado un recorrido diario dentro de un espacio que no podría cruzar libremente. Y lo peor, en una esquina, a lápiz, alguien había escrito «Instalar cámaras interiores». No supe si sentir rabia o escalofrío. A las 2 de la madrugada, mi celular vibró. Era Ana. «Estaba despierta», me dijo sin que yo preguntara. «Mauricio está borracho y acaba de decirle a mi mamá que si no aceptas lo de Tlaquepaque, van a cerrarte todas las puertas». «¿Qué puertas?» «Las que ellos creen que controlan. Amigos en común, favores, hasta clientes de tu trabajo». No me sorprendía, pero escucharla ponerlo en palabras me encendió algo adentro. «Ana», le dije, «¿quieres ver lo que hay en el sobre?» Hubo un silencio breve. «Sí». Le pedí que viniera de inmediato. Llegó en menos de 20 minutos, con sudadera y el cabello recogido. Nos sentamos en la mesa y le mostré todo. Leyó en silencio, deteniéndose de vez en cuando para procesar. «Esto, si se supiera», murmuró, «no solo tumba a Pedro, tumba a Mauricio y a 2 de sus socios. Por eso me mandaron ese mensaje». Ana me miró, seria. «Si haces esto, no hay vuelta atrás». «Ya no hay vuelta atrás desde que me quitaron el plato en mi propia casa». Ella asintió, despacio, como quien acepta que la tormenta ya está aquí, y lo único que queda es decidir cómo enfrentarse a ella. Nos quedamos calladas un momento.
Afuera, el ruido lejano de un motor nos hizo mirar hacia la ventana. Un coche estaba detenido frente a mi edificio, con las luces apagadas. ¿Esperas a alguien?, preguntó Ana. No. Nos acercamos despacio a la cortina. Era un sedán oscuro. No se movió en varios minutos. De pronto, las luces se encendieron y arrancó. Despacio, como si supiera que lo estábamos mirando. Ana tragó saliva. Te están vigilando. Lo sé. Ella se levantó. Me voy antes de que empiecen a seguirme a mí también. Pero mañana me siento contigo en la mesa cuando abras este sobre. Cuando se fue, cerré todas las ventanas y aseguré la puerta. Dormí con el sobre junto a la almohada. A la mañana siguiente, antes de que siquiera pudiera servirme café, el timbre sonó. Abrí la puerta y me encontré con algo que me hizo apretar el sobre contra el pecho. Era doña Carmen, con una expresión que jamás le había visto. Hija, necesito hablar contigo antes de que lo abras. Lo que vas a hacer podría destruir a alguien que no quieres dañar. Doña Carmen entró despacio, como si la puerta fuera un umbral que estuviera cruzando por primera vez por voluntad propia. Tenía las manos entrelazadas y la mirada baja. La invité a sentarse, pero se quedó de pie, como si permanecer erguida le diera fuerza para decir lo que venía a decir. «Lo que tienes en ese sobre», empezó. «Sí, va a exponer a Pedro, pero también a alguien más». «¿A quién?» «A mi hermano», alzó la vista. Él estuvo involucrado en la compra de ese terreno. No sabía de dónde venía el dinero. No preguntó. «¿Y si esto sale?» Él también cae. Y él hizo una pausa, como si tragara un nudo. Él es quien ha estado pagando el tratamiento de mi mamá. Era la primera vez que escuchaba a doña Carmen hablar de su propia familia, de su vida fuera de la sombra de don Pedro. Me quedé en silencio, procesando. «Usted sabe que yo no tengo interés en dañar a inocentes», dije finalmente. «Pero también sabe que no puedo seguir permitiendo que su esposo decida por mi vida». Ella asintió. «Por eso vine, no para pedirte que no lo uses, sino para que pienses cómo hacerlo sin llevarte a otros por delante». Me entregó una hoja doblada en 4. La abrí. Era una carta escrita a mano con fecha de hace años, donde don Pedro asumía, de su puño y letra, la compra del terreno. No mencionaba a nadie más. Era una bala directa. Esto lo encontré escondido entre sus papeles. Nunca pensé que lo usaría hasta hoy. Tomé la hoja con cuidado, sintiendo el peso de lo que significaba. «Gracias», dije. «No me des las gracias a mí», respondió. «Haz que valga la pena». Se fue sin más. Me quedé sola con el sobre y la carta, pensando en que, de todas las personas de esa familia, la más silenciosa había sido la que me dio la herramienta final. A las 11 de la mañana, Ana llegó. Vestía como si fuera a un evento importante, aunque sabía que íbamos a quedarnos en mi departamento. «¿Lista?», preguntó mirando el sobre. «Más que lista». Pasamos las siguientes horas imprimiendo copias de la carta y de los documentos, preparando un correo con todos los archivos escaneados y redactando un mensaje claro, sin insultos, sin dramatismo, pero con la contundencia necesaria. Esto es lo que yo sé. Esto es lo que ustedes deben saber. Y esto es por lo que no acepto sus tradiciones. A las 5 en punto, enviamos el correo a todos los contactos de la familia. No había vuelta atrás. Menos de media hora después, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Ricardo, Mauricio, números desconocidos. No contesté a ninguno. En cambio, recibí un mensaje de Paola. «Acabas de hacer historia en esa familia. Prepárate para lo que viene». Esa noche, el timbre volvió a sonar. Era Ricardo, con la cara desencajada. «¿Qué hiciste?», preguntó apenas abrí. Puse la verdad sobre la mesa. Mi papá está furioso. No me sorprende. Dice que esto no lo vas a ganar. No es un juego, Ricardo. No se gana ni se pierde. Se vive con dignidad o sin ella». No dijo nada más. Se quedó un momento, mirándome, como si buscara en mí a la mujer con la que se casó. Yo, por mi parte, veía a un hombre que nunca supo elegir de qué lado ponerse. Finalmente, se dio la vuelta y se fue. Los días siguientes fueron una tormenta. Me enteré por Ana que don Pedro dejó de salir de casa. Mauricio intentó hacer una reunión para reparar la imagen familiar, pero nadie asistió. El tío de doña Carmen no fue tocado por el escándalo gracias a la carta. Ana empezó a tomar más espacio en su propia casa. Ya no servía la comida antes de sentarse, y más de una vez dejó a Mauricio comiendo solo. Doña Carmen, poco a poco, empezó a visitar más a su madre y menos a su esposo. Paola me escribió para decirme que, después de lo que hice, otras 2 mujeres de la familia política habían decidido separarse. Y Ricardo se quedó en la casa de su padre. Nunca volvió a pedirme que hablara o que volviera. Yo seguí con mi vida. Cambié de número, reforcé las cerraduras, y me hice la promesa de no volver a aceptar una tradición que implique que valgo menos que nadie. A veces, cuando cocino, pongo un plato extra en la mesa.
No para alguien específico, sino como recordatorio. En mi casa, todos comemos juntos, y nadie se sienta a esperar su turno para existir. En cuanto a cada uno de ellos, don Pedro sigue en su casa, más solo que antes. Nadie le arrebata el plato, pero tampoco la compañía. Mauricio perdió parte de sus socios y ahora es él quien tiene que servir la mesa cuando Ana quiere comer tranquila. Ana ganó voz. No grita, pero ya no baja la cabeza. Y eso, en su mundo, es revolución. Doña Carmen encontró maneras de salir más y vivir menos en la sombra. A veces me llama para tomar café. Paola sigue libre, y ahora más respetada por las que aún callan. Ricardo eligió quedarse con su padre, y en el proceso se quedó sin esposa. Yo aprendí que la dignidad no se negocia, y que el silencio es cómodo, hasta que se convierte en cárcel. Y aunque ellos digan lo contrario, sé que aquella foto mía quitándole el plato a don Pedro será siempre el momento en que su orden empezó a caerse a pedazos.